Análisis en onda corta. Sin prisas, sin presiones. Buenas tardes, buenos días amigos, amigas. Soy Fabricio Estrada y aquí tengo una conversación en análisis de onda corta con Johnny Anderson, exgerente financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el gobierno de Xiomara Castro. Con Johnny compartimos muchísimas pláticas en un espectro que alcanza la historia, la sociología e incluso la antropología dentro de los datos, dentro de los mismos datos de la gran economía global, ¿no? Él nos va a hablar acerca de tres tópicos esenciales: el desarrollismo de Occidente versus Oriente, el asunto migratorio, el asunto de remesas y cómo se va dando la nueva realidad en el marco de la guerra Irán, Estados Unidos, Israel, ¿no? Vamos a abordar estos temas desde una frescura de conversación que tuvimos uno de estos días y así estaremos ofreciendo un análisis en onda corta. Bienvenidos entonces, escuchémonos. Ajá, ¿es que estábamos hablando con? Sí, bueno, perdón. No, regresábamos lo que le comentaba del programa exministro de la época de Correa. Entonces la pregunta clave dice, ¿por qué las olas progresistas, los gobiernos progresistas, generan un proceso redistributivo en la riqueza de Latinoamérica súper interesante, que hace incluso que genera una movilidad social de masas interesantes, de clase pobre a clase media y clase media incluso a clases medias altas, pero siempre pierde. Uh-huh. Es la gran pregunta. Entonces, tratando de buscar respuestas a eso, el tipo plantea varias hipótesis, y dice que hay una de ellas que es intrínseca, de una epidemia brutal creada por el neoliberalismo que no le hemos combatido como gobiernos progresistas, que esa epidemia es peor que la epidemia del COVID-19. Ajá. Se llama la soledad. La soledad. La soledad. A ver, ¿en qué aspecto? La soledad es la epidemia donde se manifiesta el grado máximo al que llegó el neoliberalismo, llevando al ser humano al individualismo feroz. Entonces la soledad es la manifestación más fuerte del individualismo. Entonces, si bien es cierto, el progresismo ayuda a un proceso redistributivo y lo siente todas las clases sociales, pero la soledad es una epidemia tan intrínseca ya que ese individualismo se exacerba cuando tiene condiciones económicas mejores. Uh-huh. Y se vuelve todavía más individualista. Entonces, toda esta gente con esa epidemia termina votando definitivamente en contra de los gobiernos que le dieron la oportunidad de volverse, de volver a condiciones económicas mejores. Uh-huh. Una de sus hipótesis. Pero bien interesante, pero a mí lo que me gustó de esa parte es, dice, la soledad es una epidemia que debemos de combatir en Latinoamérica. Una soledad que ha sido, mire, desde el punto de vista de intervención antropológica, el colonialismo, el neocolonialismo, lo que ataca es la comunidad. La comunidad. El tejido comunitario, el tejido colectivo. Entonces lo ataca de qué forma? Sustrayendo a la persona de la comunidad, arrancándole al tejido, sí, y haciéndole ver como exótica su procedencia. Uh-huh. Muy exótica. Sí. Entonces, donde más lo han probado es en el inmigrante hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Es el laboratorio que les ha servido muchísimo, esa inmigración masiva, les ha servido muchísimo para detectar en qué se desarraiga más fácilmente el latinoamericano, sí, que llega allá, ¿verdad? Ajá. Entonces, los han venido probando y muchas de las producciones de Hollywood han sido precisamente para desarraigar, ¿va? El latino ahí tiene doble condición, va, de estudio, va. Una a través de la propaganda del cine y otra a través de los documentos de residencia, uh-huh, o los paradigmas que le ofrece la residencia o la ciudadanía. Lo que quiero decir es que donde se prueba la soledad
de latinoamericanos es en el territorio estadounidense. Y durante décadas y décadas de inmigración hacia allá, han estado experimentando con el latino que llega allá. Para luego ponerlo en práctica aquí, ¿va? Sí. Cuando ya se pone en práctica aquí en Latinoamérica, en nuestros territorios, es en forma de la intervención del consumo, ¿va? Sí. El consumo crea soledad. Yo creo, yo voy a decirle algo. El momento de mayor soledad que tiene el latinoamericano nuevo, colonizado, alienado, es cuando entra al supermercado. Es el momento más solo que tienen. Nunca había estado a su disposición tanto. Yo le llamo el arsenal de grasa más grande del universo. O el arsenal de edulcorantes más grande del universo. Y en el momento en que entra un latino a un supermercado, lejos de la pulpería, lejos de la truchita, lejos del mercado artesanal, del mayoreo, en ese momento se siente más solo que nunca. ¿Por qué? Porque lo que compra, aparte de los que quieren demostrar en sus carretillas que tienen para comprar, son cosas muy específicas, ¿no? Sí. Muy específicas. Por eso es el éxito de estos grandes almacenes, Claro. PriceMart y todo esto, Sí. de que le ofrecen al por mayor mejor una sola cosa, ¿no? Pero se va cargado con un montón de cosas de un solo producto. Entonces, la propia colonización, la migración de ustedes, ¿va? Y el consumo son generadores de esa posibilidad de soledad, esa epidemia de la soledad. Bueno, pero digamos, entonces, ¿cómo combatir la migración? ¿Con qué tipo de gobierno? ¿De qué forma combatir la migración? Bueno, pero primero combatir la migración partiendo de porque hay teorías sobre la migración muy fuertes, ¿va? Siempre ha existido la migración, ¿va? Pero creo que la migración latinoamericana tiene un trasfondo económico muy, pero muy fuerte, ¿va? Es resaca, es como marea. Entonces, todo ese montón imagina todo ese trasiego de bananos que hubo de La Ceiba, Trujillo, hacia Estados Unidos, New Orleans. ¿Se imagina? Sí. Todo eso también arrastraba gente. En principio Polizonte, después se iban para los puertos de New Orleans, y después arrastró la inmigración, la resaca, la estela. Nosotros, en la inmigración latinoamericana hacia allá, tiene una estela. Pero volviendo al punto, ¿cómo se crea la soledad en Latinoamérica? Después de que hay gobiernos propios nuestros, progresistas, de izquierda, que demostraron que eran beneficiosos y solidarios. ¿Y por qué votan en contra? Sí. Por la soledad. Sí. Porque la soledad también es un trauma. Sí. Qué buen punto. Bueno, el punto de la soledad, digamos que parte de los efectos. Hay otro elemento que establece ahí en la teoría, es que ha sido imposible el progresismo latinoamericano de poder consolidarse ideológicamente, aunque económicamente es muy superior a la mayoría de gobiernos de derecha. Entonces, el argumento pasa porque al no poder consolidar es que hay que reconocer el detalle también. Por ejemplo, hay un detalle brutal ahí en México, ¿va? El 25% del electorado mexicano es morena. El 15% es derecha, ¿va? PRIAN, ¿va? Lo que hay entre esos dos es el mundo que define el electorado mexicano. Pero mire qué cosa más curiosa. Hay conservadores que votan a izquierda, ¿va? Y hay izquierdas que votan a conservadores. Dentro de ese rango de gente no identificada con estos dos polos políticos, ¿va? El asunto es que ni todos los discursos, ¿va? De la izquierda ni todos los discursos de la derecha golpean de la misma forma a estos grupos electorales, ¿va? Entonces, realmente la gente definida, en el caso de México, solo es un 40%. Queda un 60% del electorado que lo golpea a otra cosa. Claro. Y se define. Lo curioso de eso es que usted
da un gobierno, o sea, usted, por ejemplo, establece un discurso progresista que le gusta a alguien conservador que no es de izquierda, pero vota a izquierda. Y al revés también. Hay discursos progresistas o de derecha que le gusta a la gente de izquierda y vota a la gente de derecha. Entonces, pero esta gente en qué limbo estaba. Y ahí donde hace falta el detalle, la consolidación. Uh-huh. Hay gente de derecha que le gusta alguna radicalidad de ese discurso. Entonces hay un... Que son los libertarios. ¿Pa? Sí, claro. Sí, entonces como que hay un limbo, hay una mitad. O sea, ya sabemos que hay un ¿cómo se llama? Un porcentaje claro de electores. En el caso de México está bien definido, el 25% es Morena, voto durísimo, el 15% es PRIAN y el resto es el que define el proceso ahí. ¿Cómo consolidar eso? Me imagino que lo mismo pasa con Brasil y Argentina, que ahora ha quedado casi en un imaginario. ¿Va? Uh-huh. Es, digamos, como los dos puntos eso, pero digamos que regresando al tema de la migración, o sea, bueno, sí, ataquemos la migración, va, para que la gente no decida irse, genere arraigo, pero yo sí creo que la migración a estas alturas ya tiene que ver con un trasfondo económico, pero muy poderoso. Creo que Latinoamérica, bueno, Honduras, por ejemplo, anda más o menos entre 13.000 a 15.000 millones de dólares de remesa. Eso es. Esa remesa tiene dos componentes, ¿va? Número uno es que es una mano de obra esclava. Entonces, cuando mandan 15.000 millones de dólares a Honduras, los empleadores estadounidenses ganaron el triple. Tuvieron que haberle pagado a ese migrante 45.000 millones, no 15.000. Ahí hay una mano de obra esclava difícil de sustituir y hay una utilidad que se queda el empleador estadounidense y la economía estadounidense. Es el primero. Una vez que tienen los 15.000 millones, el dinero, el neto, aparecen todos los que yo creo, y a mi juicio, y le llamo así, ¿va? Los buitres, los pequeños buitres, comisiones, bancos, que también muerden esos 15.000 millones. Claro. Y ahí, esos 15.000 millones, toda esta gente muerde alrededor de entre el 6 y el 7%, unos 800 a 1.000 millones de los 15.000 millones. Porque aquí, incluso los bancos en el país, los dólares los pagan a precio de venta, no a precio de compra. Hay una diferencia ahí en el diferencial cambiario que también se lo queda el banco. Pero agréguele a eso, que una vez que está en el mercado, aparece la soledad y aparece el consumo y aparece Primark y aparece Walmart y esos 15.000 millones terminan retornando a través de esas utilidades por ahí, ¿no? O sea, al final... Es la misma red. La misma red. Es como la pesca, la red de cadena, ¿no? Es correcto. Entonces, en el fondo sí, ¿cómo combatir eso? Porque es que es ahí donde está el problema. ¿Cómo corta esa red? Cómo deshace esa red. Y lo más grave de todo esto es que, y lo dice Borafokis ahí, va en el es que apareció este nuevo modelo, el tecnofeudalismo, que es una cosa que está como mucho más difícil de boicotear. Instaurado durante la pandemia. Sí. Que es toda la compra en línea, el reseteo, el upgrading, sí, de la forma de consumo. Sí, cabal. Mire lo que dice la revista Jacobin, hablando del tema inicial que empezamos. En tiempos de amenaza fascista, una izquierda que solo se limite a resistir está destinada a ser derrotada. Es imperativo volver a pensar las condiciones de posibilidad de una economía que genere prosperidad, belleza y sentido para las grandes mayorías. En esta parte de la belleza, cuando lo leí, lo mandó Manuel, yo quedé con eso de la belleza. No es simplemente una retórica de hermosismo, ¿va? No es eso. La belleza es lo que hace la hegemonía del cine, ¿no? Sí. La ilusión, la fantasía que habla Chisek. La esperanza. No, la fantasía. La fantasía. Ajá. ¿Verdad? La ilusión.
Entonces, ese mundo que Hollywood nos ha dicho que es invencible de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, cuando habla de este término acá de que hace falta más una economía que genere prosperidad, belleza, también hay que crear nuestros imaginarios, ¿verdad? No lo estamos creando. En otro punto, dice, amar a la humanidad, así, engrandeciendo a todos sus seres, llenando de belleza la vida. Concluye Recabarren en su escrito, ahí en Jacobin. Eso es ser socialista, dice. Más extendido dice, no podemos seguir haciendo pensamiento social a espaldas del pueblo. Lo del que hablábamos de agresividad, ¿no? Es imperativo rechazar estas tendencias oscurantistas, elitistas y anticientíficas del campo intelectual para reclamar nuevamente una concepción popular y revolucionaria del desarrollo. Necesitamos recuperar la ilustre tradición latinoamericana de la educación popular de masas, entra Freire, y Juan Fray Beto y todo, la cual hizo posible grandes reformas agrarias y transformaciones industriales, para autoformarnos nuevamente en las condiciones económicas que permitirían soportar la arremetida imperialista en curso y ofrecer una visión de futuro seductora que pueda dotar de un horizonte a las luchas sociales y oposicionales, tan necesarias en estos momentos. La mediocridad y la indolencia del gobierno de Kast en Chile, así como el de Milei en Argentina, abre flancos para avanzar hacia una economía política de la ofensiva, ya no solo de resistencia, una economía política capaz de repensar qué significa hoy construir patrias 10 veces más hermosas, como alguna vez lo hizo de forma heroica el pueblo de Vietnam y tantos otros que al apropiarse del método del socialismo científico fueron invencibles. Análisis en onda corta. Sin prisas, sin presiones.